El Evangelio de este miércoles de la cuarta semana de Pascua nos dice que el Señor un día, estando en el templo, dice, exclamó con fuerte voz, el que cree en mí no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. El que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. ¿A qué se refiere Jesús con esto? ¿De quién está hablando? El que cree en mí no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. ¿Quién lo ha enviado al mundo? Dios Padre ha enviado a su Hijo al mundo para salvar al mundo. Y me sorprende, Señor, cuando dice el Evangelio que exclamaste con fuerte voz. ¿Cómo habrán oído los que te oían ahí esas palabras con tanta majestad, no gritando, no regañando, sino con esa voz fuerte, de gran volumen, serena, grave, con la cual te pones delante de aquella muchedumbre que te escucha y les hablas como tantas veces les has hablado durante tantos años, tantos meses, de tu Padre? Si alguno oye mis palabras y no las pone en práctica, yo no lo voy a condenar. El que me rechaza a mí, rechaza al Padre que me ha enviado. El Padre me envió, Él me ha mandado lo que tengo que decir y hablar. Lo que hablo, lo digo como el Padre me lo ha dicho. ¿Cuántas veces, Señor, hablas del Padre? Leí una vez y me sorprendió bastante que la palabra Padre en el Nuevo Testamento, ¿sabes cuántas veces aparece en los 4 evangelios y en los demás libros del Nuevo Testamento? Más o menos 400 veces. Y de esas, 300 veces aparece la palabra Padre en los 4 evangelios. Y es que el Señor lo que quiere es mostrarnos al Padre, recordarnos que somos hijos de Dios, hijos únicos de Dios, que Dios es nuestro Padre, un Padre lleno de infinito amor. Cuando Jesús, antes de la pasión, lo recordamos al final de la Semana Santa, está en la oración del huerto, ¿cómo se dirige a su Padre? Le dice con el lenguaje que él hablaba, el idioma arameo, Abba. Abba quiere decir Padre, pero todavía más papá. Abba y papá son palabras semejantes. Como un niño pequeño se dirige a su padre en momentos de agobio o de preocupación o de peligro y grita, papá, y papá está pendiente y mamá también. Jesucristo habló con su Padre antes de la pasión y antes de morir el Señor dirigió a su Padre las últimas palabras y en la cruz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Señor, a veces parece que no nos convencemos de esto, que la gran revelación tuya en la tierra fue mostrarnos al Padre y que tú eres el Hijo único de Dios. Y también nos hablaste del Espíritu Santo, por eso nuestra vida espiritual es una vida trinitaria. Sabernos hijos del Padre, sabernos hermanos de Cristo, sabernos templo del Espíritu Santo. No es casualidad que la única oración que tú nos enseñaste fue el Padre Nuestro. Y tú, antes de subir al cielo, dijiste, subo a mi Padre y a vuestro Padre. Por eso, lo más importante que Dios, hecho hombre, nos ha revelado a nosotros siempre es esto. Por eso se puede decir que el fundamento de la vida espiritual de un cristiano tiene que estar sobre todo en esto, en reconocernos, en sabernos, en convencernos de que somos hijos únicos de Dios Padre, que está lleno de ternura y al que podemos llamarle durante el día muchas veces llamándole Padre, Dios mío, y decirle que le queremos, que le adoramos, que sentimos la alegría y la fortaleza de sabernos sus hijos. Es un programa muy bonito para la vida espiritual, que no es muy complicada la vida espiritual. La vida espiritual de un cristiano que quiere acercarse más a Dios y quiere llenarse de Dios y quiere comunicarlo a los demás es un programa en el que todo tiene que ver con este hecho fundamental de la vida, que somos hijos de Dios y por eso procuramos trabajar como hijos de Dios, procuramos ver a los demás como hijos de Dios, procuramos abandonarnos en los brazos de nuestro Padre Dios. Si te fijas, todo lo que Dios nos pide que hagamos es o fundamentarnos en la filiación divina o
reconocer que en nuestra vida hay muchas conclusiones, muchas consecuencias de esta gran verdad. Ojalá que cuando hagamos oración, a veces la haremos dirigiéndonos a Jesucristo, pero también a veces podemos hacer la oración mental en silencio, sin que tengamos que hablar con palabras que se oyen, sino solamente en nuestro interior, delante de Dios, hablándole al Señor, llamándole Padre. Y si te fijas también, en todas las oraciones de la misa, prácticamente, todas las oraciones de la misa están dirigidas a Dios Padre. Si un día nos entra el desánimo, nos cansamos, nos desesperamos, nos desanimamos, estamos tristones, estamos apagados, ¿qué haremos entonces? Descansar en los brazos de nuestro Padre Dios. Y también decírselo así, sobre todo cuando pasemos por momentos difíciles. Se cuenta en la vida de aquel gran santo Tomás Moro del siglo XVI, que era canciller de Inglaterra, padre de familia, un gran abogado, un gran jurista, canciller del reino, que cuando Enrique VIII, el rey, quería casarse con otra mujer y quería que le aprobaran su divorcio y cambiar de esposa por un capricho, Tomás Moro se opuso a esa pretensión del rey de Inglaterra, y entonces el rey lo mandó a la cárcel y sufrió con su familia tanta pobreza y también tanto abandono. Y estuvo en la cárcel, en la Torre de Londres, más o menos unos 15 meses, era aproximadamente el año 1534. Allí en Londres, en aquella cárcel, de vez en cuando Tomás escribía algunas cartas, y un día le escribió una carta a una de sus hijas, que estaba obviamente muy dolida, muy triste, porque su padre iba a ser llevado a la muerte, al martirio, con la pena de muerte que el rey ya había casi decidido para acabar con aquel hombre que era su consejero, pero que se le puso en contra cuando este rey quiso que todos aprobaran su mala vida. Y entonces en una de esas cartas, Tomás Moro le dice a su hija: yo con esta cárcel estoy pagando a Dios por los pecados que he cometido en mi vida. Pero dice, fíjate esta frase tan bonita, a mí me gusta mucho, dice: recuerda, hija mía, que nada podrá pasar si Dios no permite que me suceda. Y todo lo permite Dios para bien de los que le aman. Son palabras semejantes a las que San Pablo dice. Para los que aman a Dios, todo contribuye a su bien. Todo lo que te pasa a ti un día que no te gusta, incluso una grave contradicción, una enfermedad, pues no sé, una desgracia personal o familiar, cosas que no entendemos, que nos cuesta mucho aceptar, no olvidemos esto. Todo lo que pasa en nuestra vida, Dios lo permite. No es que lo quiera, no es que nos quiera hacer daño, no. Todo lo permite para bien de los que le queremos. Y lo que el buen Dios permita en nuestra vida, todo eso que nos sucede, es lo mejor, aunque no lo entendamos. Le dijo Tomás Moro a su hija: no te preocupes por mí, sea lo que sea que me pase en este mundo. Nada puede pasarme que Dios no quiera, y todo lo que Él quiere, por muy malo que nos parezca, es en realidad lo mejor. Se requiere mucha fe para pensar así. ¿Por qué no le pedimos al Señor ahora en la oración eso? Señor, yo oigo estas palabras de un santo y me da un poco de miedo, la verdad. Todo lo que quieras que pase por mi vida, por malo que me parezca, ay, me duele pensar que es lo mejor para mí. No lo entiendo, pero tú sí lo entiendes. Y lo que yo paso ahora en mi vida, aunque no lo entienda, porque estoy desempleado, porque tuve una contradicción, porque estoy enfermo, porque me he peleado con alguien, porque he sufrido una pérdida, por lo que sea, Señor, cuántas cosas yo no entiendo, pero yo confío en ti. Yo también quisiera pensar como este gran santo, que también murió con una sonrisa en los labios. Lo llevaron al cadalso, le cortaron la cabeza y sin embargo subió a aquel lugar donde le iban a guillotinar la cabeza con una paz muy grande. Qué grande es saberse hijo de Dios, y qué grande también es esto, que nosotros toda nuestra vida, cada día, lo que hacemos, el trabajo, el descanso, las dificultades, las alegrías, la vida en familia, todo lo que hagamos cada día, todo lo que suframos cada día, todo eso lo podemos enfocar con este lente, si se puede llamar así, con este lente de aumento que hace que veamos nuestra vida como la ve Dios. ¿Cómo la ve Dios?
como un padre que solo quiere el bien para sus hijos, y todo lo que pasa en nuestra vida finalmente el Señor lo utilizará para bien nuestro. Para los que aman a Dios, todo contribuye a su bien. Señor, ayúdame a tener esta convicción en mi cabeza y en mi corazón para enfocar mi vida y también para ayudar a los demás que pasan malos momentos, y yo podré consolarles con el consuelo de estas palabras de la Escritura, con estas palabras de este gran santo que supo entender y vivir cada día en su vida esta conciencia práctica de saberse en todo momento hijo querido de Dios.